Saludos desde La Habana. Yo soy Osmar Esteves Conde y le invito a que nos acompañe en Cuba Noticias Fin de Semana. Hoy es sábado 16 de septiembre de 2023. Veamos cuáles son los principales temas que marcan nuestra agenda informativa. Cumbre del Grupo de los 77 y China concluyó hoy en la capital cubana. Desde el Palacio de Convenciones se abordaron asuntos medulares como la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la respuesta al cambio climático. Líder de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, sostuvo encuentro con representantes de organismos internacionales y altos funcionarios que asisten a la cumbre del G77 y China. Cuba promueve los atractivos de su turismo como parte de la octava edición de Mundo Colorido, evento inscrito dentro de la Feria Internacional de China sobre Comercio de Servicio. La mayor fábrica de cemento en el país concreta negocios en la primera Feria Internacional Exposur 2023. El evento cuenta con la presencia de 10 países, más de 70 stands físicos emplazados en el Hotel Pasacaballo de Cienfuegos y casi 60 espacios expositivos virtuales. Ampliamos nuestros titulares. La cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 77 y China concluyó en La Habana este sábado con las palabras del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, donde afirmó que Cuba se sienta agradecida por la presencia de estos representantes en la isla. Al finalizar nuestra emisión, transmitiremos las palabras del premier cubano desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Igualmente, en el contexto de la cumbre del G77 y China, el líder de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, sostuvo en La Habana cordiales encuentros con representantes de organismos internacionales y altos funcionarios que asistieron a la cumbre del G77 y China. Tenemos el reporte. El general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, asistió a la inauguración de la cumbre del G77 y China, que inició sus sesiones este viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana. Seguidamente, Raúl recibió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, excelentísimo señor Antonio Guterres, al presidente de la República Democrática Popular Lao, compañero Don Gloon Sinsontli, al presidente de Mongolia, excelentísimo señor Krusek Uumna, y a la excelentísima señora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, quienes visitan nuestro país en el contexto de su participación en la cumbre del G77 más China. En el intercambio con el secretario general de la ONU, el general de Ejército reafirmó el compromiso de Cuba de continuar impulsando el multilateralismo y de avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. El líder de la revolución resaltó junto al presidente laosiano los vínculos históricos y fraternales que unen a los pueblos, partidos y gobiernos de Cuba y Laos. Durante el encuentro con el mandatario mongol se reiteró la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales guiadas por amistosos e históricos lazos que unen a Mongolia y Cuba. El general de Ejército trasladó a la canciller mexicana calurosas felicitaciones en víspera del 203 aniversario de la proclamación de la independencia de México. Reiteró también el agradecimiento por la ayuda de ese hermano pueblo y gobierno en momentos difíciles para nuestro país, muestra de los históricos lazos de fraternidad y solidaridad que nos unen. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, acompañó al general de Ejército en estos intercambios. Representantes de los países miembros del G77 y China resaltaron el tema central del evento, retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. En esta jornada el primer orador fue el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se refirió al papel del grupo dentro del marco de la cooperación Sur-Sur y a los desafíos actuales en medio del contexto internacional. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue el primer orador en esta segunda jornada de la cumbre del Grupo de los 77 y China.
En su discurso, el mandatario resaltó la labor de Cuba como presidente pro tempore del mayor grupo negociador en el sistema de la ONU y se pronunció en contra de las políticas de asfixia económica hacia la mayor de las Antillas. Cuba es defensora de una gobernanza global más justa y hasta hoy es víctima de un bloqueo económico ilegal. Rechazamos la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por otra parte, Lula subrayó que el G77 es fundamental para defender la voz de los países del sur. Llamó a la unidad y calificó de estratégico el tema central de la Magna Cita. La gobernanza mundial es asimétrica. La ONU, el sistema Bretton Woods y la OMC están perdiendo credibilidad. No nos podemos dividir. Debemos forjar una visión común que eleve considerablemente las preocupaciones de los países menos desarrollados y de otros grupos más vulnerables. Es estratégico que el G77 esté dedicado por primera vez al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido, también hizo referencia a las transformaciones tecnológicas actuales y cómo su mal empleo pudieran representar amenazas para la sociedad. Hay grandes transformaciones en marcha. No pueden ser moldeadas por un puñado de economías ricas, reeditando la relación de dependencia entre el centro y la periferia. La primera es la revolución digital. Avances como la computación, la inteligencia artificial, la biotecnología de punta, la digitalización, trajeron posibilidades que hace pocas décadas no imaginábamos. Pero esas innovaciones pueden tener efectos colaterales amenazantes. El presidente brasileño, al finalizar, deseó éxitos a Uganda, país que asumirá luego de Cuba la presidencia pro tempore del G77 y China. Este 16 de septiembre concluye en La Habana esta cita de jefes de Estado y Gobierno con la adopción de una declaración final que promueve la unidad, la solidaridad y el multilateralismo. Lisbeth Penin Matos, Cubavisión Internacional. Momento para una primera pausa en nuestra emisión. Al regreso continuaremos actualizando la información sobre esta cumbre de los países del G77 y China. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayó la importancia de la realización en Cuba de la cumbre del G77 y China días antes de la Asamblea General del Organismo Mundial, durante una entrevista ofrecida a Prensa Latina. Compartimos un fragmento. Y estamos en un momento dramático en la historia de nuestro mundo. Tenemos retos terribles, el cambio climático, las desigualdades profundas que existen, y al mismo tiempo los países en desarrollo están en una situación sumamente difícil. Muchos están con una deuda imposible de pagar, no tienen acceso a los fondos necesarios para concretar los objetivos de desarrollo sostenible. África paga más en servicio de la deuda que en presupuestos de educación o de salud. Y este es un momento en que la voz del sur es indispensable para que se hagan las reformas profundas que son necesarias en la arquitectura financiera internacional. Tenemos instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los países que están aquí no existían en ese momento y no tuvieran voz. Hay que reformar las instituciones para que ellas correspondan a la economía y al mundo de hoy.
con un nuevo equilibrio de poderes y haciendo que todo el sistema financiero sea mucho más capaz de apoyar los países en desarrollo para garantizar que los objetivos de desarrollo sostenible sean alcanzados. Y esta cumbre, antes de la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible en Nueva York, es muy importante para dar un impulso fuerte para un cambio esencial que queremos que sea aprobado en Naciones Unidas para impulsar las reformas e impulsar la movilización de recursos en apoyo al sur global. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, intervino en la cumbre del Grupo de los 77 y China que sesiona en La Habana. Alegó que la ciencia moderna ha reemplazado a las religiones como nuevo dogma y credo inquisidor de nuestro tiempo. Asimismo, el representante de esta nación reafirmó las necesidades de reconstrucción que exigen los tiempos actuales en favor del progreso de los pueblos. Hay que descolonizar el actual orden científico mundial, con espacios para un diálogo epistemológico sistemático entre las ciencias modernas y las ciencias de los pueblos originarios, buscando soluciones a las múltiples crisis del mundo. Hay que trascender la trampa de la cumbre del futuro, monopolizada por el paradigma antropocéntrico, y convocar a la Asamblea de la Madre Tierra, poniendo en el centro de nuestro futuro los valores y los principios cosmobiocéntricos y los derechos de la Madre Tierra. Hay que impulsar un pacto digital, científico y tecnológico mundial por la vida, fuera del paradigma capitalista y antropocéntrico, con una propuesta de ciencia abierta, sin privatización y mercantilización de la ciencia, la tecnología y la transformación digital. Hay que construir un nuevo horizonte de vida para la humanidad, impulsado desde el Grupo de los 77 más China. En ese desafío reafirmamos la conclusión que resultó de la cumbre del G77 realizada en Bolivia en el año 2014, que nos dice que desde el sur de nuestros países hay que construir un nuevo orden mundial con justicia social para vivir bien. Que viva la vida de los pueblos, que es la energía que nunca muere, que es de todos y que nadie la puede quitar ni regalar a nadie. La ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, excelentísima señora Kamina Jones-Smith, durante su intervención en la cumbre del G77 y China que sesiona en La Habana, afirmó que la concertación de estrategias comunes es la base para el desarrollo del sur global, teniendo a la ciencia, la innovación y la tecnología como premisas. Escuchemos sus palabras. Felicitamos a los miembros de nuestro grupo por haber logrado lo que se ha hecho a pesar de los pesares, especialmente en el caso de Cuba, que ha avanzado tanto a pesar del impacto del injusto bloqueo que que enfrentan y que a pesar de ello ha permitido que Cuba pueda lograr grandes avances en este tema. Esto es esencial. La ciencia y la tecnología es clave para nuestro futuro. Tenemos que transformar el conocimiento. No es solamente lograr que se transfiera. Quisiera enfatizar el tema crucial del financiamiento para el desarrollo. Es algo que enfrenta la mayoría de los países del Grupo de los 77, teniendo en cuenta que no tienen los recursos para poder avanzar suficiente en esta área. Algunos de estos es necesario el acceso al financiamiento para el desarrollo que incluya la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso es un imperativo y tenemos que seguir alzando nuestras voces para lograr un tratamiento más equitativo, como se ha enfatizado en la agenda de las Naciones Unidas para el 2030. A pesar de los retos, muchos de los países de este grupo siguen luchando y siguen avanzando. Y quiero expresar que juntos podemos seguir avanzando para el futuro de nuestros países.
Por su parte, el viceprimer ministro de Vietnam, el excelentísimo señor Tran Hong Ha, intervino en la cumbre del Grupo de los 77 y China que sesiona en La Habana. En su discurso, el ministro llama a promover la cooperación científica entre las naciones. Es importante promover la cooperación entre los científicos ante nuevos sectores, nuevas esferas, por ejemplo, como la transformación verde, las tecnologías marinas y otros nuevos modelos de desarrollo económico. Vietnam apoya la iniciativa de Cuba para estas conferencias tecnológicas a nivel ministerial cada 3 años y el 16 de agosto es un día de la ciencia y la tecnología. Es importante que compartamos las experiencias y la pericia en la ciencia, la tecnología, a fin de promover la cooperación y los vínculos para Vietnam. Vamos ahora a conocer el comportamiento de las variables meteorológicas para los destinos turísticos del país. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia Espinosa. Muchas gracias, Osmar. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Sobre el territorio nacional continúa la influencia de las altas presiones, las cuales mantienen condiciones de estabilidad en gran parte del país, como se pueden observar en las imágenes del satélite de esta hora. Para mañana lo que tendremos será una baja superior próxima a la región oriental y central, así como una vaguada en la altura sobre el sudeste del Golfo de México, por lo que tendremos un amanecer parcialmente nublado en todos los destinos turísticos de la región occidental, nublándose en horas de la tarde hacia los destinos turísticos de Viñales, María la Gorda y Playa Girón, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En el resto de los polos turísticos las lluvias serán más aisladas. Las temperaturas mínimas estarán en el entorno de los 24 y 25 grados Celsius, siendo superiores en Varadero, con 27 grados Celsius. Y las temperaturas máximas estarán en el entorno de los 33 y 34 grados Celsius. En cuanto a los destinos turísticos de la región central del país, tendremos un amanecer parcialmente nublado, nublándose en horas de la tarde hacia los destinos turísticos de Santa Clara, Trinidad y Camagüey, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En el resto de los polos turísticos, las lluvias también serán más aisladas. Las temperaturas mínimas estarán en el entorno de los 23 y 25 grados Celsius y las máximas en el entorno de los 33 y 34 grados Celsius. En cuanto a la región oriental del país, tendremos un amanecer parcialmente nublado, nublándose en horas de la tarde con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, excepto en el destino turístico de Playa Guardalavaca, donde estará parcialmente nublado durante todo el día. Las temperaturas mínimas estarán en el entorno de los 24 y 25 grados Celsius y las máximas en el entorno de los 33 y 35 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos, tenemos que la salida del Sol en Santiago de Cuba será a las 6:51 ante meridiano y su puesta a las 7:05 pasado meridiano. En Santa Clara la salida del Sol será a las 7:07 ante meridiano y su puesta a las 7:22 pasado meridiano. Y en La Habana la salida del Sol será a las 7:16 ante meridiano y su puesta a las 7:32 pasado meridiano. Estamos en la fase de luna nueva y para el próximo 22 de septiembre estaremos transitando hacia la fase de cuarto creciente. En resumen, tendremos algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente jornada. Continuamos nuestra emisión de Cuba Noticias. A esta hora le acercamos a otras informaciones que se generan en el ámbito nacional e internacional. Con el contexto, la periodista Digna Díaz. La Asociación Francesa Cuba Linda organizó este sábado un debate para denunciar la inclusión de la isla en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que refuerza el bloqueo estadounidense. En el foro intervinieron como panelistas representantes de organizaciones francesas de solidaridad y cooperación, el periodista y escritor Victor Dehac e integrantes de la delegación cubana al Festival Político-Cultural que acoge hasta el domingo la región parisina. La declaración de 6 instalaciones hoteleras como libres de sustancias agotadoras del ozono, a propósito de celebrarse este 16 de septiembre, el Día Mundial para la Protección de la Capa de Ozono, confirma el compromiso del sector turístico en la provincia de Ciego de Ávila
con un desarrollo sostenible. En dicha provincia resultaron agasajadas las instalaciones Rueda, Pullman, Cayo Coco y Kenspinky, Cayo Guillermo, pertenecientes a los grupos hoteleros Cubanacán, Gran Caribe y Gaviota respectivamente, además del Apartotel Azul, La Casona y Villa Gregorio, centros de alojamiento administrados por la cadena Isla Azul. La Asociación Cubana de Cooperación Francesa, Cubacop, acogió este sábado en su stand la presentación de la exposición Fidel Castro y el Deporte, encuentro que devino en un acto de solidaridad con la isla. Realizada en coordinación con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación Antillana, la muestra fotográfica aborda la vinculación y el compromiso del líder histórico de la Revolución Cubana con el deporte y homenajea a grandes atletas. Con representantes de naciones como España, Perú, México, Estados Unidos y Cuba, durante este sábado y domingo, Varadero acogerá la segunda edición de la travesía Gran Reto de Aguas Abiertas, certamen que busca posicionar a Cuba como sede de eventos deportivos en el área panamericana y evidenciar a la vez las bondades del principal destino turístico de sol y playa. El director de la marca mexicana Gran Reto, Luis Mario Villarreal, refirió que esta segunda edición cuenta con una aceptación enorme, especialmente con los representantes de México, que suman casi el 60% de la cifra total de atletas, que supera los 400. La mayor fábrica de cemento en el país concreta negocios en la primera Feria Internacional Exposur 2023. Comercializar su marca a través de plataformas online y establecer acuerdos para futuras exportaciones al Caribe ha sido el saldo de esta cita para Cienfuegos Cementos S.A. Promocionar a la marca comercial Perla Gris y un nuevo proyecto de compras online son propósitos de Cementos Cienfuegos S.A. en esta primera Feria Internacional Exposur 2023. Se puede comprar a través de la página web de la empresa. Esto es para el mercado interno y para formas de gestión no estatal, ¿no? De las que hay en el país, MIPYME, etcétera, ¿no? Cualquier empresa puede entrar en la página, registrarse y a partir de ahí realizar sus compras y recoger el producto en fábrica. Para el exterior estamos promocionando y tenemos la puerta abierta a las exportaciones. Estamos ya realizando exportaciones a México. Ayer tuvimos un contacto casi final ya con una compañía que llevábamos negociando un tiempo para hacer otra nueva exportación a México y tenemos diferentes proyectos de exportación a diferentes zonas del Caribe. De forma particular, en esta cita comercial se establecieron nexos con el representante estatal de la Oficina de Facilitación Comercial de Trinidad y Tobago, explorando la posible exportación de esa marca a través de CARICOM como mecanismo de integración para el área. Vamos a ver si ellos pueden realizar misiones o participar en ferias de nosotros en Trinidad y aumentando su simbolismo y presencia en el mercado de CARICOM. Mi oficina está aquí para apoyar el proceso y el bilateralismo y usando los vínculos que ustedes tienen, las alianzas en el Caribe que tienen fortaleza en ese sector. Están buscando proveedor de cemento para suministrar cemento a diferentes países, ¿no? A diferentes islas. Nosotros ya también, desde hace un tiempo, también hacemos una exportación a Gran Caimán. Alianzas comerciales que se fortalecen para hacer más por Cuba desde esta primera Feria Internacional Exposur 2023 en Cienfuegos. Ismari Barcia, Cubavisión Internacional. Momento para una segunda pausa en nuestra emisión. Continúe con nosotros en Cuba Noticias. Continuamos con otros temas. En el marco de la cumbre del 77 y China que tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo de Namibia, Nangolo Mbumba.
Durante el encuentro, el vicepresidente cubano también agradeció a su homólogo namibio la hospitalidad brindada al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a raíz de su visita para participar en la 15ª cumbre de los BRICS. El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, sostuvo un encuentro con su par de Namibia, Nangolo Mbumba, al margen de las actividades de la cumbre del G77 y China en el Palacio de Convenciones de La Habana. Nosotros tenemos una relación especial con Namibia, un cariño, respeto, un amor y mucha solidaridad con Namibia. Quiero sobre todo significar y destacar nuestra total disposición de seguir trabajando en la cooperación, seguir preparando y formando personal ante las necesidades grandes que ustedes han planteado en los diferentes sectores. El vicepresidente de Namibia rememoró la gratitud histórica por la contribución cubana a la independencia de su país. Without Cuba, without the friendship between... Porque sin Cuba, sin la amistad entre Fidel Castro y Sam Nujoma, sin ese vínculo que se creó al nivel más alto y esa capacidad de comunicarse, no hubiéramos luchado por la independencia y por permanecer como países libres. El vicepresidente Mbumba encabeza la delegación de Namibia a la cumbre del G77 y China, auspiciada por Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de la República del Congo, excelentísimo señor Jean-Claude Gakoso, afirmó durante la cumbre del G77 y China que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es una violación del derecho internacional y constató que el bloque debe impulsar aún más la cooperación sur-sur, especialmente en la ciencia y la innovación. ¿Cómo podríamos, después de aquellos que me precedieron, en esta isla que nos acoge tan generosamente, sin evocar una vez más todas las medidas coercitivas y todas las sanciones punitivas de antaño que someten desde el siglo pasado al pueblo cubano a incontables privaciones en nombre de un embargo, de un bloqueo que nadie puede explicar las razones? Y esto en flagrante violación del derecho internacional. En realidad, hace mucho tiempo que lo hemos expresado desde la tribuna de Naciones Unidas, este embargo debía haber sido abolido. La República de Cuba, en mi persona, hace un llamado una vez más a la sabiduría de los Estados Unidos de América, a la tolerancia, a la cordura y a la sagacidad de las élites políticas de esta gran nación. Mi país hace un llamado al coraje político ante la historia del presidente Biden y de su administración para que destierren de su país este avatar de Guerra Fría y normalicen definitivamente su relación con Cuba, con nuestro vecino del sur, al menos en virtud de los principios de la diplomacia de la buena vecindad. Reitero en nombre de la República del Congo y de su presidente, de su pueblo, nuestra solidaridad fraterna hacia el pueblo cubano, un pueblo que sigue suscitando y despertando la admiración y el respeto de mi país, y que finalmente legará a la posteridad una lección admirable de valor, de resiliencia y de fidelidad. Por su parte, la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, doctora Naledi, en su intervención aseveró que se debe asegurar un acceso igualitario a la ciencia y la tecnología para la agenda de las mujeres y las niñas y ratificó que la agenda de los ODS de igualdad de género debe verse honrada en este tema a implementar por el G77 y China. Ampliamos en el siguiente fragmento. Como siempre es un
privilegio estar en Cuba, un gran país cuyo gobierno y pueblo sacrificaron sus vidas para impulsar de forma decisiva nuestra lucha contra el colonialismo, el racismo y el apartheid. Damos las gracias al pueblo de Cuba por esta inmensa contribución una vez más. Sin lugar a dudas, la ciencia y la tecnología y la innovación apalancan de forma estratégica el desarrollo. Vemos su valor en el impulso que se ha logrado por la República de Cuba, incluso bajo las más crueles sanciones unilaterales e inhumanas que debemos ponerle fin a esto como G77 y nuestro activismo. Y también debemos formar asociaciones de ciencia entre nuestros investigadores y nuestros sistemas universitarios. También debemos basarnos en los éxitos de Cuba, China e India, y se debe incrementar también estos sistemas, expandirlos y utilizar la ciencia para solucionar nuestros principales retos. Nosotros, en tanto que G77 más China, debemos unirnos como nunca antes respecto de esta agenda importante. Esto es el momento para el sur. La unidad será crítica en la medida en que muchos pacientes luchen por recabar nuestra atención y también se esfuercen por romper nuestra unidad. Pero salgamos de esta cumbre de La Habana tan más determinados que nunca antes para cambiar nuestra condición mediante el uso ventajoso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La cumbre de La Habana ha sido un gran éxito, declaró Rodolfo Benítez, director de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX, quien confirmó que la cita contó con más de 1.300 participantes de 116 países y de 11 organizaciones, agencias y programas de las Naciones Unidas. Las 134 naciones que integran el grupo de los 77 estuvieron presentes. Así es, en efecto, la declaración final de la cumbre de La Habana fue aprobada por aclamación, según declaró el experto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Como una cita para la acción práctica y un estímulo para la cooperación sur-sur, ha sido confirmada la cumbre del G77 en La Habana y que, a diferencia de lo que ocurre en otras similares alrededor del mundo, tuvo absoluta transparencia. Los debates, donde se inscribieron más de 100 jefes de delegaciones, se transmitieron en tiempo real en las multiplataformas. El diplomático recordó las palabras del secretario general de las Naciones Unidas cuando dijo que el mundo le está fallando a los países en desarrollo. El mundo no se va a quedar de brazos cruzados ante esta realidad, confirmó. La reunión ha sido enfática en la necesidad de una reforma urgente y profunda de la arquitectura financiera internacional que permita a las naciones del sur un acceso equitativo a los recursos financieros que necesitan para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La cumbre también fue enérgica en la condena de las medidas coercitivas unilaterales que se aplican contra varios miembros del grupo y que son contrarias al derecho internacional. Los miembros del grupo se comprometieron a reforzar sus acciones y sus demandas para eliminar estas medidas coercitivas unilaterales. Aprovecho nuevamente la oportunidad para, en nombre del pueblo y el gobierno cubanos, agradecer las numerosas delegaciones que en sus intervenciones rechazaron el criminal bloqueo que se impone contra Cuba y demandaron además que Cuba sea excluida de la unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. El grupo ha logrado articular posiciones en un momento clave antes de que inicie el segmento de alto nivel en Nueva York. A la declaración final se le adicionó un texto en solidaridad con Marruecos y Libia tras los desastres naturales que han sufrido ambas naciones en fechas recientes. En adición a la declaración final, la cumbre también adoptó una declaración separada, aprobada también por aclamación, que acoge con beneplácito la voluntad expresada por el Gobierno de México de reanudar su participación en las actividades del Grupo de los 77 y China. En dicha declaración separada se expresa satisfacción por este anuncio de México, que contribuirá a fortalecer la coordinación de las posiciones de los países en desarrollo a nivel internacional, en particular dentro del sistema de las Naciones Unidas,
y otros foros multilaterales relevantes. En enero de 2024, en Kampala, Cuba entregará la presidencia pro tempore anual del G77 a Uganda. Desde Pavespo, este ha sido un reporte de Cristian Rojas para Cubavisión Internacional. Momento para una pausa en nuestra emisión. Al regreso, será tiempo para noticias culturales y deportivas. El bloqueo es el principal obstáculo a los planes de desarrollo del país. Afecta por igual a los diversos sectores de la economía. Limita el desempeño de todos los actores económicos. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba condena esa política ilegal y genocida. Ahora vamos con otros temas. Cuba llega a la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo y Viajes de Moscú con una amplia delegación donde están representadas todas las agencias turísticas que convergen en la isla caribeña y tienen como premisa seguir captando el interés de los turoperadores del gigante euroasiático. Los periodistas Ariel López y Odette Díaz Fumero nos acercan a este acontecimiento. En la 29ª edición, Cuba llega con una amplia delegación donde están representadas todas las agencias turísticas que convergen en la isla caribeña y tienen como premisa seguir captando el interés de los turoperadores del gigante euroasiático. Cuba está muy bien representada, nos acompaña una delegación desde la isla que todos traen como objetivos fundamentales promover nuestro destino, mostrar nuestras bondades y principalmente buscar la captación de nuevas operaciones turísticas con nuevos turoperadores y con las posibilidades de incrementar el operativo aéreo. Ya hemos llegado a esta edición con nuevos resultados y amplias perspectivas de incrementar esos resultados. Ya hoy tenemos al destino Cuba 11 vuelos a los destinos Varadero, Cayo Coco. Operan 2 aerolíneas, la Norwind y Rosilla, que inició sus operaciones el 1 de julio, 2 operaciones a los destinos Cayo Coco y Varadero, e incorporó a partir del 5 de septiembre una tercera. Hay perspectiva de seguir creciendo. La propia Rosilla tiene previsto iniciar 2 vuelos a La Habana, conectar la capital cubana, a partir de finales de diciembre. Quiere decir, dispondríamos de un volumen de operaciones que garantizaría ese flujo de viajeros hacia Cuba. Recordar que Rusia hoy es el 4º mercado emisor y es el mercado que más crece con respecto a años anteriores. A decir de las autoridades de la industria del ocio en la mayor de las Antillas, otra de las prioridades de su participación en la cita moscovita es presentar las bondades de los destinos cubanos para la inversión extranjera. La Feria Internacional de Turismo y Viajes de Moscú se consolida cada año como un escenario de convergencia para los líderes de esta industria, no solo de Rusia, sino de países amigos que apuestan por que el turismo ruso llegue a apreciar las bondades de cada destino. Vamos ahora a los deportes. Recibe en nuestro estudio al comentarista deportivo Rodolfo Durán. Sí, un saludo, muchísimas gracias. En efecto, amigo, tiempo para los deportes aquí en Cuba Noticias, en Cuba Visión Internacional. Comenzamos con informaciones de judo. El segundo lugar del habanero Orlando Polanco en 66 kilogramos resultó lo más destacado por Cuba en la jornada de apertura del Campeonato Panamericano de Judo, que tiene como sede este fin de semana a la ciudad canadiense de Calgary. El capitalino campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 disputó 4 combates y solo se dio por el título ante el local Julien Fracadore, quien lo superó por descalificación 3 amonestaciones de Chido. En esta primera jornada del certamen continental, que reúne a 159 judocas de 23 naciones de América y Oceanía,
subieron al tatami del Win Sport, sede del evento, otros 5 cubanos que no pudieron avanzar a las finales en sus respectivas categorías. En 60 kilogramos, el joven de 19 años, Jonathan Charón, consiguió un meritorio tercer lugar, lo mismo que el tricampeón de los Juegos de Centroamérica y el Caribe, Magdiel Estrada, en 73. Por su lado, en la rama femenina, solo llegó al podio la campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Maylin del Toro, que se agenció el bronce en los 63 kilos. Para este sábado, en la jornada final del torneo individual, concursarán 8 cubanos, destacando la presencia de los medallistas olímpicos y mundiales Idalis Ortiz, Iván Silva y Andy Granda. Mañana domingo se prevé la participación de nuestro país en la competencia por equipos mixta. Y en otro orden informativo, Cuba perdió este sábado en 8 capítulos, 8 anotaciones por 7 ante Venezuela y quedó sin opciones de clasificar a la ronda final de la Copa Mundial de Béisbol Femenino, que disputa la fase preliminar del Grupo B en la ciudad japonesa de Miyoshi. La selección antillana llegó al último inning, el séptimo, perdiendo 7-5, pero fabricaron un par de carreras para igualar el pizarrón y llevar el partido a entradas extras. Más tarde, las sudamericanas marcaron la octava en la baja del episodio 8 y dejaron al campo a las dirigidas por el mentor René Sarría. A la ofensiva, las antillanas pegaron 9 indiscutibles, mientras que sus rivales se anotaron 13 con 3 errores cometidos. Cuba jugó de forma hermética. Individualmente, la más destacada con el madero resultó la pinareña Livia Duarte, que se fue de 4-3 con 4 remolques. Los otros 6 indiscutibles se lo repartieron el mismo número de jugadoras. Con este tercer descalabro, Cuba queda sin opciones de clasificar a la fase final de la Copa Mundial en 2024. Este domingo se despedirán enfrentando a las anfitrionas japonesas, que marchan invictas con 4-0 y ya alcanzaron uno de los 3 boletos en disputa. Y al cierre de este segmento con los deportes, amigos, les digo que en la lucha comenzó el Campeonato Mundial en Belgrado, Serbia. El único cubano que compitió este sábado, Yurieski Torreblanca, de los 86 kilogramos, perdió en su debut y lógicamente no pudo avanzar en la competencia. Y del atletismo, los 3 cubanos que debían participar en la final de la Liga del Diamante en Estados Unidos no recibieron el visado y por lo tanto Cuba no pudo estar presente en la final del Diamante con Leyanis Pérez, Liadán Povea y también Luis Enrique Sayas. Punto final a los deportes. Gracias por acompañarnos y sigan con Cuba Noticias a través de Cuba Visión Internacional. Las gracias a Rodolfo Durán por la información deportiva. Es momento ahora para nuestras noticias culturales. Bienvenida a la periodista Digna Díaz. Muchas gracias, Osmar. La agrupación mexicana La Chancla, compañía de danza folclórica multidisciplinaria, se presentó en centros universitarios y de la enseñanza artística de Camagüey. Este colectivo es invitado al festival Olorum. La periodista Aimee Amargós nos tiene pormenores. Cultiva la danza y la música del país azteca. La agrupación La Chancla, compañía de danza folclórica multidisciplinaria. El colectivo, con dirección de Miguel Ángel Aja, después de la Universidad Ignacio de Ramonte, se presentó en la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero de Camagüey. Está entre los invitados al Festival Olorum. Trajimos repertorio propio del estado de Oaxaca. Oaxaca se caracteriza por la Guelaguetza, que es la máxima fiesta racial de Latinoamérica, y hoy traemos algunos repertorios que son precisamente de estas 8 regiones geográficas de Oaxaca. También la profesora mexicana Ruth Cancedo impartió clases a los estudiantes de danza de nivel elemental y medio de la EVA. Intercambio que permite vincular a alumnos de la enseñanza artística con diferentes culturas y ganar en conocimientos. La Chancla, compañía mexicana de danza folclórica multidisciplinaria del Colegio de Bellas Artes de Oaxaca, mantiene un repertorio que abarca las expresiones más autóctonas de la región. Durante el Festival Olorum, exhibe lo mejor de sus tradiciones a través del baile. La institución habanera Casa de las Américas recibió este viernes en concierto al cantautor chileno Manuel García con el recital titulado Chile, 50 años del golpe de Estado. Este formó parte de las actividades de conmemoración de esa entidad
por el aniversario del hecho ocurrido el 11 de septiembre de 1973, el cual costó la vida al presidente Salvador Allende. El intérprete deleitó a los asistentes con canciones que forman parte del repertorio de la tradición oral chilena y del pensamiento social y político de todo un pueblo. Autores como Violeta Parra, Víctor Jara y Patricio Mans inspiraron a García para conformar esta propuesta musical que abarcó 5 décadas. En un reciente encuentro con la prensa, el músico destacó que el concierto estuvo motivado por 3 razones: sus deseos personales de visitar Cuba, el aniversario 50 del golpe de Estado y, según afirmó, la institución de que somos capaces de dar pasos hacia el futuro como pueblos que se unen, como pueblos capaces de hacer mucho con lo poquito que tenemos. García también ofrecerá su arte en una segunda presentación programada para este sábado a las 9 de la noche en la sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas en la Central Provincia de Villa Clara. Cambiamos de tema. En el Centro Cultural El Menjunje de Silverio, en la ciudad de Santa Clara, se recibió la visita de la Tropa Cósmica, integrado por amantes de la nueva trova cubana provenientes de países latinoamericanos y europeos. La periodista Hilda Cárdenas nos ofrece detalles. Una suerte de paraíso terrenal ha sido la visita e intercambio de la Tropa Cósmica al Centro Cultural Menjunje en Santa Clara. Aquí primó el acercamiento humano y artístico, la curiosidad ante la novedad del lugar, el espíritu solidario y el agradecimiento por tantas atenciones en nombre del pueblo santaclareño. Seguir los pasos del Che es una cosa que le llega a uno al alma, es una cosa muy sentimental, es seguir al hombre, al líder, al ideólogo, y llegar a Santa Clara es bastante sublime. En el caso mío es demasiado importante porque no creí que fuera a través de la Tropa Cósmica que yo tuviera la oportunidad de ir al mausoleo del Che, que era uno de mis sueños, y verdad me sentí muy bien, me transporté en el mundo. Y que no pensaba que un día la tropa programara un asunto de estos acá. En la visita al Menjunje de Silverio estuvo también el acto de solidaridad de la Tropa Cósmica al entregar una donación de medicamentos que a través del proyecto Santa Clara por la Vida llegará a las familias más necesitadas de la ciudad. Me merece todo mi respeto y mi admiración, porque prácticamente es la cuna donde se gestó el triunfo más grande de Ernesto del Che Guevara. Entonces eso para nosotros que hemos conocido un poquito de Cuba a través de la obra de Silvio Rodríguez nos ha permitido investigar, leer, para admirar más a un pueblo tan digno que con estos días de modernidad y con tanta presión política siguen siendo un pueblo único e intocable. Tanto sentimiento tenía que yo comentaba con él, y sí, qué cosa tan hermosa, por Dios, admiro eso. Me levanté y me fui a donde Vani, literal, porque me puse a llorar, y Vani decía, pero no, tienes que estar contenta. Le dije, estoy contenta, lloro es de emoción de estos espacios que después de pandemia para mí fue terrible, o sea, siento que pasó mucho tiempo sin darnos los abrazos, y lindísimo, qué belleza de concierto, me encantó. En el Menjunje hubo además el compromiso y la esperanza a través del teatro, pues la obra El Retorno del Maestro sirvió para unir tantos corazones motivados en conocer Santa Clara y hacerlo no solo por medio de las canciones de la trova. Continuamos con otras informaciones. Del 21 al 24 próximos tendrá lugar la edición 33 del taller y concurso de la radio Antonio Yoga. La convocatoria se dedica al podcast y la radio en internet. Los detalles con la periodista Karina Sotomayor. De 58 concursantes de 13 provincias, el jurado seleccionó a 20 radialistas de La Habana, Pinar del Río, Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba para el concurso. Por vez primera, 2 proyectos socioculturales participarán en el taller, Modo Split y Mujeres al Sur. Vamos a tener la posibilidad de tener una vez más el taller de experimentación, que es algo que siempre caracterizó el yoga y que desde hace 2 años logramos retomar como parte también de las nuevas formas de hacer radio y de que sea líder el evento en el país.
dentro de la realización radial de forma experimental. Este año se entregará la distinción Maestro de la Radio a Nilda García Alemán, directora y guionista de programas infantiles, a Tamara Tom López, asesora de programas, ambas de la emisora CMKC Radio Revolución de Santiago, y a la doctora en Ciencias de la Comunicación Zenaida Costales Pérez, periodista de Radio Rebelde y profesora de comunicación de la Universidad de La Habana. Santiago de Cuba tiene amplia participación en esta edición 33. Se destacan radialistas de municipios como Segundo y Tercer Frentes y Songo La Maya. El taller y concurso de la radio joven Antonio Yoga se dedica en este 2023 al podcast y a la radio en Internet. Y concluí informándoles que fascinados con lo que describieron como el mejor público en mucho tiempo, los integrantes de la compañía cubana de teatro infantil y juvenil La Colmenita debutaron el viernes en Puerto Rico. Los miembros de la agrupación teatral que dirige Carlos Alberto Cremata tuvo su primera función en el Centro de Bellas Artes de San Juan para estudiantes de escuelas Montessori y de la clase Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Las niñas y niños de La Colmenita resultaron fascinados con la acogida de los puertorriqueños, así como con el parecido entre ambos pueblos. Los más de 500 espectadores en la sala de teatro del René Márquez del Centro de Bellas Artes capitalino desbordaron de emoción mientras los pequeños artistas enarbolaron las banderas de Cuba y Puerto Rico. Los integrantes de la compañía teatral manifestaron además su satisfacción de encontrarse en esta isla hermana de Cuba después de haber recorrido múltiples escenarios internacionales. Y con esta información me despido. A usted le invito a continuar en Cuba Noticias fin de semana. Las gracias a Digna Díaz por la información cultural. Momento para otra pausa en nuestra emisión. En breve estamos de regreso. Siga junto a Cuba Noticias fin de semana. ¿Quieres sentirte más cerca de la mayor isla del Caribe? Conocer de su historia, tradiciones y cotidianidad. Desde Cubavisión Internacional lo hacemos posible, ahora más cerca de ti, al alcance de un clic. Conoce de Cuba y su gente a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram y YouTube. En el ciberespacio también podrás encontrar variedad de formatos. Trabajamos como un multimedio con la premisa de afianzarnos como el portal de Cuba al mundo. Estamos de vuelta. Cuba promueve los atractivos de su turismo como parte de la 8ª edición de Mundo Colorido, evento inscrito dentro de la Feria Internacional de China sobre Comercio de Servicio. En declaraciones a la prensa latina, la agregada económica comercial de la Embajada Cubana aquí, Marta Calzadilla, explicó que la isla promociona la campaña única que destaca los atractivos culturales y naturales del país caribeño. Cuba promueve sus atractivos turísticos únicos, así como las oportunidades de cooperación en ese sector durante la Exposición Internacional de la Industria del Turismo de China, CITIE 2023, que se celebra en la sureña provincia de Guangdong. En el marco de esta feria, la consejera de Turismo de la Embajada Cubana en China, Elizabeth Vela, participó en la ceremonia de inauguración del evento Promoción de la Cultura y el Turismo de Guangdong y Temporadas de Consumo 2023, donde intercambió con autoridades y empresarios sobre la cooperación en ese sector turístico. CITIE 2023, que se extiende hasta el 17 de septiembre, es una de las ferias turísticas más grandes de China y en ella participan representantes, agencias de turismo y empresas de más de 50 países y regiones. En este contexto, la consejera de Turismo de la Embajada Cubana en Beijing visitó la compañía Shenzhen Henqing Cultural Communication y dialogó con su presidente ejecutivo Wen Xiaohui sobre un proyecto de colaboración que contribuirá a la promoción del turismo y la cultura de la isla caribeña en el gigante asiático. En la ciudad de Shenzhen, Vela se reunió con autoridades
del Buró de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deporte y de la Asociación de Turismo de Shenzhen, encuentros donde dialogaron sobre las acciones conjuntas que permitan profundizar el conocimiento mutuo entre los pueblos de Cuba y China a través de los intercambios en las esferas del turismo y la cultura. Cuba no está ni estará sola. En medio de las difíciles condiciones de bloqueo que enfrenta la isla, son muchas las muestras de solidaridad como la acontecida en el Hospital General Docente del municipio Contramaestre. Allí grupos de solidaridad italianos hicieron entrega de un donativo médico a la institución que impactará de manera significativa en la calidad del servicio de urgencia y emergencia. Desde la ciudad héroe ampliamos el siguiente reporte. La Asociación Filoroso de Solidaridad Italia-Cuba hizo posible a través del proyecto internacional Emergencia para el Transporte Sanitario de Santiago de Cuba la entrega de una ambulancia al Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo en el municipio Contramaestre. En la propia institución médica de este municipio santiaguero fue recibido el donativo, que incluyó además una serie de insumos médicos por un valor ascendente a 28.000 euros. Este gesto altruista italiano se suma a los esfuerzos del gobierno revolucionario dirigido al sostenimiento de los servicios de la salud pública. Acudieron al acto de entrega el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, doctor Manuel Rodríguez Alfaro, el doctor Julio Guerra Izquierdo, director provincial de Salud, y la doctora Yuandra Jun Tavares, directora municipal de Salud en Contramaestre. Estuvieron presentes además colaboradores contramaestrenses que cumplieron misión durante la COVID-19 en Italia. Este donativo tiene un significativo impacto en los servicios de urgencia y emergencia de Contramaestre, cuyo parque se ha visto afectado sensiblemente por el déficit de partes y piezas. Y retomamos nuestro tema central, la cumbre del G77 y China. Cuba e Irán mantienen estrechas relaciones bilaterales que tienen como base el apoyo en las esferas identificadas como mutuamente beneficiosas, especialmente la biotecnología. Con un vínculo iniciado desde el año 2006 con la firma del documento de cooperación, ambas naciones incrementan sus ganancias en los campos comerciales y bancarios. En las últimas 3 décadas es notable el rechazo de la nación iraní al bloqueo impuesto por los Estados Unidos. En el marco de la celebración de la cumbre del G77 en la capital cubana, el vicepresidente de Ciencia, Tecnología y Economía, basada en el conocimiento de la República Islámica de Irán, el señor Rouhollah Tehani Feroz Abadi, ratificó que las sendas del desarrollo impone a las naciones retos comunes. En las últimas 2 décadas, nosotros en Irán hemos apoyado el crecimiento de las industrias de alta tecnología de manera activa, así como en la creación de ecosistemas de innovación mediante la aplicación de incentivos y políticas, en particular promulgando la ley de apoyo a las empresas basadas en el conocimiento y la ley de transformación de la producción con base en el conocimiento. Esta última tiene por objeto la difusión de la tecnología y la innovación no solo en las industrias de alta tecnología, sino también en las de tecnología baja y media, mediante una serie de incentivos y en particular créditos fiscales para investigación y desarrollo. Permítanme ahora llamar su atención sobre el abanico de oportunidades que la transformación digital ha abierto para el crecimiento económico de los Estados miembros del Grupo 77. La economía digital tiene el potencial de elevar las naciones, crear empleo e impulsar la innovación. En el año 2021, la economía digital representaba casi por el 17% del PIB mundial, que ascendía a unos 20.000 millones de dólares, con su potencial sin explotar en términos de capital humano y riqueza de recursos. Los países en desarrollo pueden beneficiarse enormemente de la integración de las tecnologías digitales en sus sectores económicos e industriales.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, intervino en la cumbre del Grupo de los 77 y China, donde llamó a tener una agenda realizable para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente ratificó que su sueño es ayudar a construir la patria grande de Arazán, Martí y Bolívar, que nuestro continente sea un territorio de paz, justo, socialista y democrático. No podemos ni siquiera pensar en que esta condición retroceda y para ello debemos apoyar la CELAC. Es para mí un honor asistir a esta reunión del G77 más China en la República de Cuba, hogar y símbolo de la dignidad de Latinoamérica y Caribe, pueblo que por su resistencia irreductible al mayor bloqueo genocida que haya conocido la humanidad, tiene ganado un prominente lugar en la historia. Distinguidos jefes de gobierno, quiero aquí hacer un reconocimiento al presidente Díaz-Canel por continuar con el legado histórico del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el general del Ejército Raúl Castro, el comandante Hugo Chávez Frías, Lula da Silva, Manuel Zelaya Rosales, Cristina, Rafael, Evo, Daniel, Nicolás Maduro y otros fundadores de la CELAC por haber resistido al sistemático ataque neoliberal y lawfare y por mantener incólume la voluntad de hacer crecer nuestra integración. Lo que he planteado aquí es sin duda algo que puede sonar audaz, pero para nosotros es vital construir el mundo en el que todos tengamos un lugar de igualdad, libertad y justicia. Vamos a revisar ahora lo que han expresado también otros participantes de esta cumbre de los 77 y China en nuestras plataformas digitales de Cubavisión Internacional. Aquí tenemos la intervención, un fragmento de la intervención del excelentísimo señor Abdellah Ben Melouk, director de Cooperación Multilateral y de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos. Y él expresaba: nuestra cumbre de hoy celebra una cumbre internacional en un mundo caracterizado por las crisis multidimensionales. Estas crisis han propiciado oportunidades que tenemos que aprovechar, como es el enorme potencial de la ciencia, la tecnología y la innovación para enfrentar los desafíos del desarrollo. El desarrollo depende de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el Big Data. Así podríamos decir que los países en desarrollo pudieran aprovechar mejor las tecnologías. Igualmente, en nuestras redes sociales tenemos el fragmento de la intervención del excelentísimo señor Kurelsuk Ukna, presidente de Mongolia. Resulta imperativo que el grupo G77 y China coopere en el campo de la ciencia y la tecnología, en el desarrollo de la información y la comunicación. Debe ser un apoyo a favor de la paz, de la madre tierra y del desarrollo sostenible. Igualmente, tenemos en las redes sociales de Cubavisión Internacional un fragmento de la intervención del señor Simon Still. Es el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y él expresaba: el más reciente informe de la organización declaró que la tecnología de la innovación y la tecnología de la adaptación progresan exponencialmente. También se destacó que la innovación tecnológica puede ser una herramienta para mitigar el cambio climático. El uso de la IA puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad para detectar y prevenir los desastres inminentes y lograr así disminuir las pérdidas. También las tecnologías espaciales son útiles para establecer datos de los países que incrementan las capacidades para prepararse con una precisión mayor. Bajo esta visión,
Los países deben evaluar sus necesidades tecnológicas y han desarrollado la innovación en la tecnología. En la sesión de clausura de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del G77 y China, el señor Elkin Velázquez, representante regional ONU Habitat para América Latina y el Caribe, se refirió a la orientación de la agenda urbana y la promoción de alianzas para incrementar las posibilidades de financiación del desarrollo urbano sostenible. Las tecnologías son amplias y hay que recordar que la verdadera esencia de ellas no está en los circuitos, sino en la capacidad para elevar las conexiones humanas, y porque el enfoque centrado en las personas hace que la tecnología pase a una interacción grande y resultados para todos en todas partes. Nuestras ciudades deben verse como sistemas donde la tecnología actúa como un puente para fomentar las relaciones humanas y garantiza la calidad de vida en vez de ensombrecerla. En segundo lugar, las ciudades desempeñan un mayor papel en el avance al establecer innovaciones y promover las habilidades y fomentar las asociaciones entre los sectores públicos y privados. Estas inversiones en las infraestructuras digitales en las ciudades pueden dar servicios en línea y crear empleos, particularmente en los sectores generales. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, José Manuel Salazar Sirinash, abogó por el multilateralismo como fórmula para promover el desarrollo de políticas públicas que propicien el desarrollo de las naciones del sur. El directivo insistió en la transformación digital al participar en la cumbre del G77 y China, que sesiona en La Habana. Cuenten con nuestro apoyo para visibilizar la perspectiva de América Latina y el Caribe en las negociaciones del Pacto Digital Global propuesto por el secretario general como parte de los resultados de la Cumbre del Futuro y facilitar su seguimiento e implementación a nivel regional. Para superar la trampa de bajo crecimiento económico y acelerar el paso hacia los objetivos de desarrollo sostenible, la CEPAL ha propuesto una serie de sectores impulsores o dinamizadores para la transformación productiva y tecnológica de los países y sus territorios. El llamado del secretario general Antonio Guterres para reformar la arquitectura financiera internacional es una gran oportunidad de colaboración entre los miembros del G77 y las comisiones regionales para lograr un sistema financiero más adecuado y sin duda será otro debate importante hacia la cumbre del futuro. Excelencias, el G77 más China es un ejemplo de multilateralismo en acción. La CEPAL, junto con las otras comisiones regionales, estamos plenamente comprometidos con el apoyo al G77 más China y con los objetivos de la Agenda 2030. Y como ya habíamos anunciado al inicio de nuestra emisión, en las palabras finales de la cumbre del G77 y China, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz manifestó el agradecimiento a todos los representantes de los países presentes y los invitó a continuar luchando por las causas justas. Por unos pocos días, La Habana fue orgullosa capital del sur del mundo, ese espacio de la eterna esperanza donde viven los que más han aportado y menos reciben de las riquezas creadas por los seres humanos. De manera particular, y en nombre del pueblo y el gobierno cubanos, quiero agradecer profundamente las numerosas expresiones de rechazo al criminal bloqueo que se impone contra nuestro país y la solidaridad y apoyo al pueblo cubano, que hoy resiste y supera heroicamente enormes dificultades y desafíos. Los invito a trabajar unidos en pos de nuestros objetivos y les agradezco a todos su respuesta entusiasta a nuestra convocatoria para reunirnos aquí en La Habana. Sin el inestimable apoyo que todos los miembros le han dado a nuestra presidencia del G77, no habríamos logrado estos resultados. Una vez más, les agradezco a todos los que han participado y han hecho importantes aportes, a ustedes los que han estado hasta las jornadas finales.
Un saludo al presidente de Nicaragua, a los primeros ministros de Dominica, de Guinea-Bissau, entre otros colegas y compañeros que nos acompañan. Le agradezco sinceramente su asistencia y sus valiosas contribuciones y las palabras de elogio que ustedes han realizado a la presidencia y de apoyo al pueblo cubano. Por otra parte, queremos trasladarle a todos la firme convicción de que todos tenemos que cambiar este mundo, porque como dijera nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en el año 2003, en la Universidad de Buenos Aires, cuando expresó que un mundo mejor es posible. Todos los países del sur en estas jornadas han demostrado, como dijera nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Pero también todos los países del sur están dispuestos, como dijera Ernesto Che Guevara, a seguir luchando hasta la victoria siempre. Muchas gracias a todos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro espacio, pero antes repasamos las noticias más trascendentes durante la emisión. Le informamos sobre la clausura de la cumbre del G77 y China desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Le contamos sobre los encuentros del general de ejército Raúl Castro Ruz con representantes del grupo del G77 y China. Conocimos sobre los atractivos del turismo cubano que se transmiten en la 8ª edición de la Feria Internacional de China sobre Comercio de Servicio. Y le acercamos a la Feria Internacional Exposur 2023 que se desarrolla en el Hotel Pasacaballo de Cienfuegos. Espere más informaciones en próximos espacios de Cubavisión Internacional. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales. Me despido con un cordial saludo desde La Habana.